Buenos días a todos. Hoy tenemos el gusto de contar con la bióloga Guadalupe Arminda Lima González. Ella es egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana. Es investigadora en Ciencias Médicas A del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirá. Es investigadora por el Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Ha publicado en diversas revistas nacionales e internacionales. Ha participado en congresos nacionales e internacionales. Ha recibido el premio Roberto Kretschmer a la investigación en inmunología de la Academia Nacional de Medicina de México en los años 2011 y 2014. Ha recibido el premio Donato Alarcón por el Colegio Mexicano de Reumatología en el 2019 y actualmente sus investigaciones se enfocan en el estudio de la senescencia y agotamiento celular en cáncer y enfermedades autoinmunes. Bióloga, es un gusto tenerla con nosotros. Le cedo el micrófono. ¿Cómo están? Buenos días. Primero quiero agradecer a la Asociación de Químicos del Instituto, a su presidente, el químico Andrés Avelino, a la doctora Elizabeth Olivares, vicepresidente, y a un gran amigo y compañero, al doctor Diego Hernández, por esta amable invitación. Entonces, les voy a presentar un seminario que yo he denominado Actualidades en Inmunosenescencia. Voy a dar algunos conceptos primero y la idea es llegar a presentarles un trabajo sobre la línea en la que hemos estado trabajando los últimos años, que es cáncer de testículo. Pero bueno, creo que primero hay que hablar de envejecimiento, qué es el envejecimiento, y en esta portada vemos el cuadro de Klimt de las 3 edades de las mujeres. Salió en la revista Science en 1996. Y esto lo puse para hacer énfasis en que solo han pasado 40 años desde que se inauguró esta nueva era en la investigación del envejecimiento. Esto sucedió después de haber aislado las primeras cepas de larga vida del gusano elegans, y hoy en día el envejecimiento está sujeto a un escrutinio científico basado en el conocimiento cada vez mayor de cuáles son las bases moleculares y celulares de la vida y de la enfermedad. Entonces vamos a pasar a definir el envejecimiento. La Organización Mundial de la Salud dice que es el proceso fisiológico que comienza en la concepción, ocasiona cambios en las características de las especies durante todo su ciclo de vida, y que esos cambios van a producir una limitación en la adaptabilidad del organismo en relación con su medio. Es un proceso biológico casi universal de organismos multicelulares, en el que hay una pérdida progresiva de funciones celulares y reemplazo tisular. Los mecanismos son complejos, son heterogéneos y dinámicos. Intervienen factores genéticos, epigenéticos, ambientales y fortuitos. Están reconocidos 9 eventos que participan en llevar al envejecimiento. El primero sería la inestabilidad genómica. Es un denominador común del envejecimiento, es la acumulación del daño genético a lo largo de la vida del organismo. La integridad y la estabilidad del ADN se ven continuamente desafiadas por agentes físicos, químicos y biológicos exógenos, pero también tenemos amenazas endógenas. Hay errores de replicación, hay reacciones hidrolíticas espontáneas, especies reactivas de oxígeno, por ejemplo, y estas lesiones genéticas derivadas del daño interno y externo pueden ser muy diversas. Incluimos mutaciones puntuales, translocaciones, ganancias y pérdidas cromosómicas, acortamiento de telómeros y alteración genética causada por la integración de virus o transposones. El segundo evento importante sería el deterioro telómero. La acumulación del daño en el DNA con la edad parece afectar al genoma casi de manera azarosa, pero hay algunas regiones cromosomas, como son los telómeros, que son particularmente susceptibles a este deterioro relacionado con la edad. Existe una ADN polimerasa especializada que se conoce como telomerasa, y esta tiene la capacidad de replicar completamente los extremos terminales de las moléculas de ADN lineal. Sin embargo, la mayoría de las células somáticas de los mamíferos no expresan esta telomerasa, y esto conduce a una pérdida progresiva y acumulativa
de secuencias protectoras de telómeros en los extremos cromosómicos. El agotamiento de los telómeros explica la limitada capacidad proliferativa que tienen algunas células cultivadas in vitro. A esto se le llama senescencia replicativa o límite de Hayflick, que vamos a tocar más adelante. Otro de los eventos importantes son las alteraciones epigenéticas. Estos cambios implican alteraciones en los patrones de metilación del DNA. Hay modificación post-traduccional de histonas, remodelación de la cromatina, y existen múltiples sistemas enzimáticos que aseguran la generación y el mantenimiento de patrones epigenéticos que incluyen metiltransferasas de ADN, acetilasas de histonas, desacetilasas, metilasas y desmetilasas, así también como complejos de proteínas implicados en la remodelación de la cromatina. Otro evento muy importante es la pérdida de la proteostasis. El envejecimiento y algunas enfermedades relacionadas con la edad presentan homeostasis o proteostasis de las proteínas. Todas las células aprovechan una serie de mecanismos de control de calidad para preservar la estabilidad y la funcionalidad de sus proteomas. La proteostasis implica mecanismos para la estabilización de proteínas correctamente plegadas. Más prominentemente estamos hablando de la familia de las proteínas de choque térmico, y también incluye los mecanismos para la degradación de proteínas por el proteosoma o por el lisosoma. Otro evento que tenemos relacionado con el envejecimiento sería una detección de nutrientes desregulada. El eje somatotrófico en los mamíferos comprende a la hormona de crecimiento. Esta se produce en la hipófisis anterior, y un mediador secundario es el factor de crecimiento similar a la insulina, que se produce en respuesta a la hormona de crecimiento en muchos tipos de células, especialmente en los hepatocitos. Y esta vía de señalización intracelular del factor de crecimiento similar a la insulina es la misma que sigue la insulina y que informa a las células de la presencia de glucosa. Es una vía de control del envejecimiento muy conservada en la evolución, y entre sus múltiples objetivos o blancos se encuentra la familia FOXO de factores de transcripción y los complejos mTOR, que también están involucrados en el envejecimiento. Por otro lado, vamos a hablar ahora de un evento sumamente importante, que es la disfunción mitocondrial. A medida que las células y los organismos envejecen, la eficacia de la cadena respiratoria tiende a disminuir, y esto aumenta la fuga de electrones y reduce la generación de ATP. La relación entre la disfunción mitocondrial y el envejecimiento se ha sospechado durante mucho tiempo. Una teoría podría ser la de las especies reactivas de oxígeno. Esta teoría propone que la disfunción mitocondrial progresiva que ocurre con el envejecimiento resulta de una mayor producción de especies reactivas de oxígeno, que a su vez causan un daño mitocondrial y un daño celular global. Ahora, vamos a hablar de otro evento muy importante y sobre el cual vamos a centrar un poco más el seminario. Nada más lo voy a describir rápidamente, que es la senescencia celular. Y esta se puede definir como un arresto estable del ciclo celular que está acoplado a cambios fenotípicos y estereotipados. Otro evento más sería el agotamiento de células madre, y vemos que en el envejecimiento una de las características más evidentes es la disminución del potencial regenerativo de los tejidos. Por ejemplo, la hematopoiesis disminuye con la edad. Esto resulta en una disminución de la producción de células inmunes adaptativas, y a esto se le llama inmunosenescencia. Y también encontramos una mayor incidencia de anemia, de neoplasias malignas en general. Y se ha encontrado que el desgaste funcional que hay un desgaste similar de células madre esencialmente en todos los tejidos del organismo. Y este agotamiento de células madre va a correlacionar con la acumulación del daño en el DNA
con la sobreexpresión de proteínas inhibitorias del ciclo celular como P16, con el acortamiento de los telómeros, y todo esto causa una importante disminución de células madre en los múltiples tejidos. Y por último, el último evento con el que se asocia el envejecimiento es la comunicación celular alterada. Más allá de las alteraciones autónomas celulares, el envejecimiento también implica cambios a nivel de comunicación intercelular, ya sea endocrina, neuroendocrina o neuronal. Y todas estas vías de señalización tienden a desregularse en el envejecimiento a medida que aumentan las reacciones inflamatorias, disminuye la inmunovigilancia contra patógenos y células premalignas, y también cambia la composición del entorno peri- y extracelular, y todo esto afecta las propiedades mecánicas y funcionales de todos los tejidos. Bueno, digamos que estos 9 eventos van a definir un envejecimiento natural, pero también hay que saber que el envejecimiento puede estar acentuado o acelerado por diversos factores. En este caso podríamos tener infecciones como hepatitis B, C o HIV, o infecciones, inflamación crónica, activación inmune, la inmunosenescencia, una translocación bacteriana, toxicidad por drogas como los citotóxicos y el tabaquismo, y todo esto va a llevar a un envejecimiento acelerado del individuo, lo que aumenta también las comorbilidades. Y ya hay una serie de enfermedades que se reconocen como asociadas a la edad. Estas se pueden presentar en cualquier órgano o sistema. Aquí hay algunos ejemplos de esas enfermedades. Ahora vamos a hablar del concepto de senescencia. La palabra senescencia viene de la palabra latina senex, que significa envejecer. Es un estado estable del arresto del ciclo celular en el cual la célula se va a mantener activa metabólicamente, pero ya no va a responder a estímulos que promueven su crecimiento. Este fue un descubrimiento de Hayflick y Murhead, está publicado en 1961, y es el proceso que regula globalmente el destino celular y puede considerarse un sello distintivo del envejecimiento. En estos experimentos, ellos demostraron que si cultivaban fibroblastos diploides humanos normales y los sometían a pases en series de cultivos, llegaba un momento en que estos dejaban de dividirse in vitro, y que era aproximadamente en el ciclo 40 o 60, y a esto le llamaron ellos el límite de Hayflick. Este límite depende del tipo celular. En el caso de los seres humanos son aproximadamente 80 divisiones, y este trabajo rompió con el paradigma en el cual se decía que tanto las células normales como las cancerosas podían crecer de manera indefinida en cultivo. Ahora, dijimos que la senescencia fue un fenómeno descrito originalmente por Hayflick, y ahora sabemos que esa senescencia que ellos observaron en los cultivos está causada por un acortamiento de telómeros. Pero también hay otros estímulos asociados al envejecimiento que desencadenan la senescencia independientemente del proceso telomérico. Entonces vemos que las células, por ejemplo, pueden tener inductores internos o externos, como puede ser daño persistente al genoma o a los telómeros, activación de oncogenes, señales mitogénicas, las alteraciones epigenéticas que ya comentamos, la activación de genes supresores de tumores, y estos van a conducir como consecuencia a programas que pueden estar asociados a procesos fisiológicos o patológicos. Tenemos como consecuencia fisiológica la supresión de tumores y la reparación tisular, pero la parte patológica sería la progresión tumoral asociada a la edad y la degeneración asociada a la edad también. Ahora, ya dijimos que los estresores o los inductores de la senescencia pueden ser todos estos,
oncogenes, estrés replicativo, especies reactivas de oxígeno, disfunción mitocondrial, radiaciones o drogas citotóxicas. Todos estos estresores pueden llevar al arresto del ciclo celular básicamente por dos vías. Una sería el daño al DNA, activa al gen P53, induce la expresión de P21 y a través de la hipofosforilación del gen de retinoblastoma separa el ciclo celular en la fase G1. Por otro lado, también estos factores pueden activar el locus del gen INK4-ARF. Este locus va a producir 3 genes en seres humanos, P16, ARF y P15. En este caso, tanto ARF como P16 también participan en el bloqueo de la progresión del ciclo celular. Y hay que entender que estas señales pueden ser temporales. Si el daño es temporal, se activa un programa de reparación del ADN y la célula puede retomar su ciclo normal, ¿sí? Ahora, las células senescentes tienen una serie de características que las hacen diferentes. Estas células sufren cambios morfológicos y funcionales. Vamos a encontrar que son células de mayor tamaño y de una forma irregular, que tienen mayor granularidad, tienen mitocondrias grandes, pero que son disfuncionales y que producen altos niveles de especies reactivas de oxígeno. También sabemos que hay alteraciones en la cromatina, que está comprometida la integridad nuclear debido a la pérdida de la mina B1. Aparecen fragmentos de cromatina en el citoplasma. Encontramos focos de heterocromatina asociados a senescencia y también focos de daño en el DNA que se detectan como histonas fosforiladas. Hay un aumento de la actividad de beta-galactosidasa que está asociada a la senescencia. Estas células son resistentes a la muerte por apoptosis, aunque son activas metabólicamente. Y una de sus características más importantes es la secreción del perfil secretor asociado a senescencia, que es un complejo de factores de crecimiento, metaloproteinasas, quimiosinas y citocinas, que van a poder inducir senescencia en las células aledañas. Y también tenemos marcadores de superficie que nos van a dar un fenotipo de senescencia que vamos a ver más adelante. Ahora, hablamos de la senescencia del sistema inmune, que se denomina inmunosenescencia, y en vamos a tener varias características. Vamos a tener una involución del timo, hay una disminución de la salida de precursores, aumenta la adiposidad del timo, disminuyen las células epiteliales, disminuye la producción de interleucina 7. Hablamos de cambios generales, como es la disminución de la actividad de telomerasa, aumenta la incidencia de tumores, aumenta la susceptibilidad a las infecciones, aumentan las reacciones autoinmunes e inflamatorias, y en las personas con un envejecimiento vemos que hay una respuesta baja a la vacunación. En el compartimento de los linfocitos B hay una disminución de células vírgenes con un aumento concomitante de células de memoria, disminuye la diversidad del TCR, aumenta la expresión de CD8 y disminuye la de CD4, lo que lleva a una inversión del radio CD4-CD8 que se reconoce como un marcador de fragilidad del individuo. En los linfocitos B también hay disminución de células vírgenes, aumento de células de memoria, disminuyen los niveles séricos de IgM y IgD, pero aumentan los niveles de IgG e IgA. Y más adelante, ahorita solo vamos a hablar de este término, inflammaging, porque como el que está caracterizado por un aumento de mediadores inflamatorios, en los que interleucina 6 y proteína C reactiva son los más importantes y que llevan a una disfunción tisular. Bueno, habíamos hablado que las células pueden presentar un fenotipo inmunosenescente.
Este fenotipo habla de la modificación de ciertas funciones celulares, así como del cambio en la expresión de marcadores moleculares que nos van a definir la inmunosenescencia. Y estos marcadores o estas funciones las podemos estudiar y cuantificar por diferentes técnicas de biología molecular y celular. Uno de esos puntos que podemos medir sería el aumento en la actividad de beta-galactosidasa. También podemos medir la involución del timo y la disminución de la producción de interleucina 7. Podemos medir el aumento en la expresión de puntos de control inmunitario inhibitorios como TIMP3, TIGIT, CTLA4 y PD1. Por otro lado, podemos medir la disminución de interferón gamma, de granzima B, de perforina y la disminución en general de la actividad citotóxica. Se puede medir el aumento de glicólisis, de especies reactivas de oxígeno y la disminución de la biogénesis mitocondrial. También, ya dijimos, podemos medir la longitud del telómero, podemos medir la actividad de la telomerasa y la actividad de proliferación. Podemos medir el aumento en la expresión de los genes supresores de tumores P16, P21 y P53 y también podemos medir la desaparición, la pérdida de las moléculas coestimulatorias 27 y 28 y el aumento en la expresión de CD57 y KLRG1 como marcadores de una senescencia celular. Ahora vamos a retomar el término de inflammaging, que es muy importante para toda la parte del envejecimiento. Se reconoce que la inflamación aguda es una respuesta fisiológica a una lesión o una infección. Esto genera una cascada de pasos que finalmente conducen al reclutamiento de células inmunes, eliminan los patógenos invasores o curan la herida. En este caso vemos que puede haber un estresor o una infección y como ejemplo de inflammaging tenemos interleucina 6 y proteína C reactiva que en la fase de respuesta se elevan, pero en la fase de recuperación a través del tiempo regresan a sus niveles normales. Sin embargo, hay una inflamación crónica derivada de la presencia continuada de un desencadenante inicial o de la disfunción de las vías de señalización y o efectoras que es perjudicial para la salud y que tiene una estrecha relación con el envejecimiento y las respuestas inflamatorias. Esto es a lo que nosotros conocemos como fenotipo crónico inflamatorio, donde no hay realmente un estresor único, pero con la edad del individuo de manera natural empiezan a elevarse, otra vez representados por interleucina 6 y por proteína C reactiva, estos niveles. A este fenotipo crónico de inflamación de bajo grado, en el año 2000, Franceschi y colaboradores lo llaman inflammaging y lo definen como el estado de inflamación crónica de bajo grado, sistémica y estéril, porque es en ausencia de una infección, y es un proceso beneficioso como respuesta inmunitaria aguda y transitoria a condiciones dañinas. Y se considera también que es el pilar biológico central del proceso de envejecimiento. Una reducción con la capacidad de resistir los desencadenantes antigénicos, químicos, físicos y nutricionales hacen que este inflammaging se vuelva crónico de bajo grado y esto lleva a que los tejidos sufran disfunción y degeneración y se considera que este fenotipo crónico inflamatorio de bajo grado es un riesgo para la morbimortalidad en las personas mayores y es un fenotipo que comparten las enfermedades relacionadas con la edad. Aquí vamos a ver que está formado por proteínas proinflamatorias e antiinflamatorias. En este caso vemos que hay algunas que pueden comportarse de ambas maneras
En el caso de interleucina 6, sí se produce por la vía del factor de transcripción NF-kappa beta, funciona como proinflamatoria, pero si se produce como respuesta al ejercicio como una mioquina, entonces funciona como antiinflamatoria. Y también hay algunas de las citocinas que pueden ser antiinflamatorias en niños y jóvenes y ya proinflamatorias en la edad adulta. Ahora, por otro lado, vamos a retomar y vamos a definir al perfil secretor asociado a senescencia. Las células senescentes desarrollan este perfil, que es único, se caracteriza por un incremento en la secreción de aproximadamente 40 a 80 factores que están involucrados en diferentes y múltiples vías de señalización intracelular. Es un proceso altamente dinámico y de múltiples pasos y va a desempeñar un papel muy importante en el desarrollo embrionario, en la regeneración tisular, en la cicatrización de heridas y en la supresión tumoral en caso de que el P53 esté inactivo. Sin embargo, el nivel de este perfil secretor va a ir de la mano con el aumento de la edad y va a ir acompañado de una disminución de la función celular del cuerpo humano que está correlacionado con la patogénesis de múltiples enfermedades. Y se van a hacer, y entonces vamos a tener la parte perjudicial del perfil secretor asociado a senescencia, donde hablamos de una degeneración tisular, de una inflamación crónica y de una activación de gen supresor de tumores, lo que va a llevar a una promoción tumoral. Y también hay que entender que el proceso de senescencia va a estar determinado por el estímulo. El estímulo va a determinar qué componentes van a ser secretados por los diferentes tipos de células. Ahora, ¿qué células van a secretar el perfil asociado a senescencia? Hablamos, entre otras, de fibroblastos, de las células estrelladas del hígado, células endoteliales, células epiteliales normales y cancerosas, lo que sugiere que este también es una respuesta altamente conservada. Y también hay que entender que este perfil ya en su parte crónica y elevada va a promover enfermedades relacionadas con el envejecimiento. Bueno, vamos a hablar de que el perfil secretor tiene etapas, ¿sí? Normalmente se desarrolla en 3 fases. Hay una fase rápida asociada al daño al DNA y vamos a tener una fase temprana de autoamplificación, una fase tardía de maduración en donde se va a frenar el ciclo celular en la fase G1 y esto va a ocurrir dentro de las primeras 36 horas y si el estímulo permanece, entonces va a llegarse entre 4 y 10 días a una fase tardía de maduración. Y recordar que todas estas moléculas que van a ser secretadas van a estimular y van a provocar senescencia en las células aledañas. Ahora, una parte muy importante es el factor de transcripción NF-kappa beta, que se denomina el factor de transcripción maestro que controla la expresión del perfil secretor asociado a senescencia. Los factores de señalización solubles o proteicos pueden ser quimiosinas, factores de crecimiento, hablamos también de especies reactivas de oxígeno, en fin. Y ahora vamos a hablar un poquito, ya introducirnos en la parte de genes y enfermedades asociadas a la edad. En este trabajo, ellos revisaron 372 estudios de asociación genómica amplia, identificaron 1,775 SNPs o polimorfismos
de susceptibilidad a 105 enfermedades. Ellos usaron estos SNPs para crear un mapa genómico de susceptibilidad de enfermedades como cáncer, aterosclerosis, diabetes tipo 2, en función de su ubicación genómica. De las 10 de las regiones más importantes con las que correlacionaron, con las que tuvieron más significancia, fueron el locus del complejo mayor de histocompatibilidad en el cromosoma 6p21 y el locus del gen INK4-ARF en el cromosoma 9p21. Este estudio lo que sugirió es que hay una heterogeneidad genética en la línea germinal de la regulación de la inmunidad y que la senescencia celular influye en la longevidad del individuo. Ya habíamos hablado del gen supresor de tumores P16. Ya vimos que se origina en el locus INK4-ARF en el cromosoma 9p21, que también da lugar a otros dos transcritos que son P15 y ARF. Y la expresión de este gen aumenta considerablemente con la edad en la mayoría de los tejidos de mamíferos y contribuye a una disminución de mecanismos de reparación. Se ha propuesto que la expresión de este gen es un biomarcador del envejecimiento en mamíferos y que puede proporcionar una integración de los efectos de la edad cronológica, las exposiciones ambientales y la genética del huésped en el envejecimiento molecular. Y aquí vamos a mostrar que las células CD3, esta parte es importante, las células CD3, el 100%, expresa el mensajero de P16, por eso cuando nosotros trabajamos con la expresión del gen P16, trabajamos con células CD3 positivas. También vemos que el logaritmo del mensajero correlaciona con la edad cronológica y que también hay una correlación a través de la edad de los niveles relativos de proteína con los niveles relativos del mensajero. Para introducirnos en el tema de cáncer, vamos a hablar de la terapia de la inmunosenescencia inducida por terapia. Las células cancerosas van a sufrir senescencia en respuesta a agentes quimioterapéuticos como es la radioterapia y la terapia molecular dirigida. Esta forma de senescencia se denomina senescencia inducida por terapia y representa el objetivo deseable de la terapia en cáncer. Sin embargo, se ha demostrado en los últimos años que las células senescentes, las células tumorales senescentes, pueden seguir diferentes vías. Por un lado, si hay una inmunidad incrementada, puede haber un aclaramiento inmunológico que lleva a la muerte de la célula tumoral, pero también hay dos mecanismos de escape de la senescencia, que sería la sobrevida a largo plazo, con la consiguiente secreción del perfil secretor asociado a senescencia, lo que va a establecer un ambiente protumorafílico. Y lo que lleva al relapso del tumor. Y por el otro lado, estas células tienen un potencial de recuperar el estado de célula madre, lo que también llevaría al relapso del tumor. Ahora, ¿cuáles son los efectos secundarios a las terapias en cáncer? Básicamente tenemos efectos a largo plazo y de inicio tardío, que son los que nos interesan, para demostrar que muchos de ellos están relacionados con o son parecidos a las enfermedades asociadas con la edad. Otro problema con las terapias de cáncer es la incidencia de segundas neoplasias. En este estudio ellos identificaron 59 segundas neoplasias que eran sólidas y que eran en individuos mayores de 40 años en un tiempo relativamente corto de 3.8 años. Ahora, ¿qué pasa con la expresión de P16 y la citotoxicidad? Este es un trabajo de cáncer de mama, en donde analizaron de manera prospectiva la expresión de P16
después de la quimioterapia y se vio que esta expresión aumentaba inmediatamente después del primer tratamiento y que se mantenía por lo menos durante un año. Y lo que es muy importante de esto es que la mediana del aumento en el logaritmo 2 de P16 fue de 0.81 o un aumento absoluto del 75% en la expresión, lo que equivale a un aumento de 14.7 años de envejecimiento cronológico en aquellas pacientes que recibieron la quimioterapia comparadas con las pacientes que no la recibieron. Y entonces en este artículo una de las conclusiones importantes es que la quimioterapia adyuvante para el cáncer de mama es gerontogénica, induciendo senescencia celular in vivo y acelerando así el envejecimiento molecular de los tejidos hematopoyéticos. Ahora, nosotros estamos desde hace varios años trabajando con cáncer de testículo. ¿Por qué? Porque es la neoplasia sólida más común en hombres jóvenes. El 95% se desarrolla de células germinales. Es una quimioterapia basada en platinos que tiene altas tasas de curación. Hay una sobrevida a 10 años del 95%. Sin embargo, la enfermedad cardiovascular y las segundas neoplasias son los eventos adversos más frecuentes después de 10 años, y otros eventos tenemos toxicidad pulmonar, nefrotoxicidad, neurotoxicidad, disminución de la fertilidad, hipogonadismo y obviamente problemas psicosociales. Ahora, aquí también para indicar que las dosis de cisplatino, dependiendo de la concentración, aumentan hipertensión, obesidad, hipercolesterolemia, diabetes y en general síndrome metabólico. En esta laminilla quiero enseñarles que somos uno de los pocos grupos que está trabajando en inmunosenescencia y cáncer. Somos el único que está trabajando en cáncer de testículo. Y este es el artículo. Es el perfil inmunosenescente y la expresión del biomarcador de envejecimiento P16 en sobrevivientes de cáncer de testículo que recibieron quimioterapia. El objetivo fue estudiar el potencial de inducción de inmunosenescencia prematura en estos individuos. La población de estudio eran casos y controles, un estudio exploratorio. Los casos tenían que estar tratados con 3 o más ciclos de blomicina, etoposide y cisplatino, no tener enfermedad por imagen y laboratorio durante más de 3 meses y se parearon con controles de uno a uno de su misma edad. Los métodos fueron muy sencillos: citometría de flujo de 8 colores para determinar diversas poblaciones y marcadores de senescencia. Aislamos células CD3 positivas, con ellas se extrajo RNA total y con ese RNA se midió la expresión de P16 en las células CD3 usando un PCR cuantitativo. De lo más importante que encontramos, o bueno, de los datos clínicos más importantes eran hombres jóvenes, la mayoría no seminoma. Es importante decir que el 62% tenían una clasificación de riesgo bueno, casi el 70% recibió más de 3 ciclos de BEP y tuvieron un seguimiento de 26.5 años. En cuanto a las poblaciones, lo que encontramos fue disminución de células CD3 y CD4 y en los casos, pero un aumento de las NKTs que también fue significativo. En las subpoblaciones encontrábamos, como esperábamos, disminución de células vírgenes, aumento de células efectoras en CD4, en CD8 encontramos disminución de células vírgenes y encontramos aumentada esta población hasta abajo de células CD8, 45, Ra57 positivas, que son células efectoras que reexpresaron CD45 Ra y que expresan CD57 y que nos indican uno de los últimos estadios de diferenciación. Esta fue la expresión relativa de P16, donde encontramos una diferencia significativa de los casos contra los controles. Y esto no lo hemos publicado, se los voy a enseñar, está en prensa.
donde vemos que tenemos un grupo extremo de pacientes que se fueron a trasplante de médula y son aquellos que tienen un envejecimiento celular más incrementado que el resto de los grupos. Las conclusiones son que hay una mayor expresión del biomarcador de P16 asociado a tratamientos con quimioterapia, que estos tratamientos en estos pacientes inducen un envejecimiento prematuro de células inmunitarias, que encontramos una proporción reducida de células vírgenes y un aumento de células T de memoria comparados contra controles de su misma edad, y que esto se asocia también al fenotipo de riesgo inmunitario en ancianos, las células estas de diferenciación terminal que encontramos, y también encontramos una tendencia a un incremento de las células CD428 negativas, que en población geriátrica pueden representar hasta el 50%. Ahora, ya casi para terminar, ¿cuál sería, qué sigue? Ya sabemos entonces que la quimioterapia daña, envejece de manera prematura, y entonces ahora lo último sería hablar de senolíticos y xenomórficos, y los senolíticos comprenden la primera estrategia terapéutica, son compuestos que van a provocar una eliminación de las células senescentes. Estos son algunos de los compuestos y estos son los blancos. Si ven aquí tenemos la familia de BCL2 que tiene que ver con la muerte por apoptosis de las células. En el otro caso hablamos de los xenomórficos, que lo que van a hacer es modificar a las células senescentes o impedir su paso a células senescentes para bloquear la secreción del perfil secretor asociado a senescencia. Y aquí también les quiero hacer notar la apigenina, que está dirigida contra el factor NF-κB, que ya dijimos que es el factor de transcripción maestro del síndrome asociado a senescencia. Y por último, estos son algunos, porque ya hay muchos, estos son algunos de los protocolos clínicos ya registrados en clinical trials, que tienen combinaciones, diferentes combinaciones de moléculas para tratar enfermedades asociadas a la edad, Alzheimer, enfermedad ocular, nefropatía diabética, nefropatía crónica, envejecimiento de células hematopoyéticas en trasplante de médula ósea. En fin, creemos que este es el futuro. Ya está más que demostrado entonces que esa terapia, esa senescencia inducida por terapia causa envejecimiento, y ahora el próximo paso sería tratar a nuestros pacientes para evitar esos daños crónicos y ese envejecimiento prematuro. Muchísimas gracias por su atención. Aquí termina mi presentación. Muchas gracias, Lupita. Entonces vamos a pasar a la parte de preguntas. Déjame checar si hay preguntas. Y buena parte fue una excelente presentación. Yo no conocía mucho del tema, pero pues sí fue muy buena la presentación. Bueno, vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Es posible por medio de aminoácidos abordar la desregulación de los sistemas de detección de nutrientes en el envejecimiento? No tengo mucha información, pero yo pensaría que sí, que podría ser una de las intervenciones tempranas, sí. Siguiente pregunta, ¿se puede mitigar el efecto de la inmunosenescencia y la inflamatoria crónica? Pues justo aquí entrarían todos estos senolíticos y xenomórficos que se están utilizando, no solamente pues como ya para tratar la enfermedad ya establecida, sino como para hablar de un envejecimiento exitoso. O sea, sí ya hay muchos de estos compuestos, por ejemplo, la quercetina, la apigenina, ya están comercializadas casi a nivel
de medicamentos over the counter, que no necesitas una receta. Y la intención es esa, la intención es no llegar a tener el envejecimiento, sino prevenirlo a través del consumo de ciertos compuestos como estos. Te pregunta, en pacientes con artritis reumatoide temprana, ¿esta condición podría tener efectos sobre las células senescentes para una mayor predisposición para favorecer una enfermedad asociada a la edad? Sí, sí, porque yo creo que en el caso de la artritis reumatoide, vamos a juntar, o sea, se va a acumular el daño en el individuo y sobre todo en gente joven, el simple estado de inflamación crónica va a promover senescencia, inflammaging, el aumento del perfil secretor asociado a senescencia y vamos a tener individuos con un envejecimiento acelerado y acentuado, que sobre todo en artritis reumatoide, independientemente de la parte musculoesquelética, se refleja en la parte cardiovascular y metabólica. Para seguir buscando, excelente plática, muchas felicidades, excelente plática. Aquí hay otra pregunta. ¿Hay algún alimento que permita mejorar la inmunosenescencia? No te sabría decir. Se habla de la restricción de calorías. La restricción de calorías sí está probado que disminuye la inflamación, disminuye la senescencia, pero yo creo que es un conjunto de hábitos saludables que el individuo debería tomar desde muy joven en cuanto a medio ambiente, ejercicio, alimentación sana, y probablemente en algún momento introducir alguno de estos senolíticos o xenomórficos si se comprueba que realmente funcionan. Y como todo, con todas las cosas nuevas, no sabemos a largo plazo qué efecto pudieran estos tener. Vamos, siguiente plática. Muchas gracias por su plática. Qué tema tan interesante. Y con esto creo que ya no hay más preguntas. Como miembro de la sesión, quisiera agradecerte, Lupita, por habernos dado una excelente plática. Muchísimas gracias por la invitación. Encantada. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su asistencia. Andrés, no sé.